Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio, el Taller de Arte Gráfica Ambateña. Y hoy para hablar de un tema muy interesante, nace a partir de una inquietud de un amigo artista que me hacía la siguiente pregunta. Me decía, si un hijo tuyo te preguntara si debería seguir la carrera de artes, ¿tú qué le dirías? Pues yo tengo muy claro lo que le diría, cómo procedería, pero también en el momento yo le devolvía la pregunta al compañero y le decía, bueno, ¿qué es lo que tú piensas del arte? Y más importante que aquello es qué es lo que anhela y desea tu hijo. Pero a esto yo tengo ciertos reparos, ciertas inquietudes que voy a compartir con ustedes, respetando lógicamente lo que cada uno de ustedes considere. Pero ya que es un tema muy interesante de tratar, voy a empezar hablando de un tema en particular para luego ir desarrollando otras inquietudes. Mira, primero debes tener tú como individuo claro qué es lo que quieres con tu vida. Y para esto voy a tocar un tema sensible, pero que es real. Mira, voy a tocar otras profesiones fuera del ámbito del arte. Por ejemplo, tengo amigos que estudiaron el tema de derecho, pero no ejercen, no son abogados de oficio. Son personas que tienen quizás un negocio distinto al que ellos se formaron. Son personas que están de pronto manejando un transporte como un Uber, como un taxi para poder vivir. También hay personas que de pronto son, no sé, arquitectos o médicos que están pasando por una misma situación. Aquí lo que cabe preguntar es, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que tú anhelas para ti? En realidad no importa la profesión que tú elijas. Si no hay convicción, no vas a llegar a ese anhelo que tú deseas con el campo en el que estés involucrado. No importa si es el mundo del arte o si es el mundo de la medicina o si es el mundo del derecho, por ejemplo, por topar algunas profesiones nada más como ejemplo de lo que quiero conversar. Pero mira, el estudiar artes no es simplemente el hecho de coger colores y poner sobre un lienzo, no es el hecho de dibujar bonito, entre comillas ese término, no es el hecho de aprender a grabar una imagen, tampoco está en el hecho de que voy a esperar a jubilarme para poder cumplir ese sueño de dibujar, de pintar o de grabar, o de ser un artista en cualquiera de las otras áreas. El mundo del arte es un modo de vida, es una convicción que debes tener. Si está en tu mente una duda entre si elegir artes o elegir mecánica, pues significa que no tienes claro tu horizonte, significa que no tienes una convicción desarrollada todavía. Pienso que primero debes determinar aquello para que luego, cuando escojas el ámbito del arte, sepas que no es algo que se lo trabaja como un hobby, que no es algo que lo vas a hacer cuando se te antoje, que no es algo en donde debes esperar a que llegue la musa inspiradora para poderlo procesar. Al contrario, es como cualquier otra profesión, debes tener un horario, debes tener un horizonte claro de lo que buscas, debes trabajar muy fuerte para que logres conseguir aquello que anhelas, que no me refiero necesariamente a que hagas cuadros hiperrealistas, a que desarrolles pinturas como los grandes maestros. Ese es el objetivo al que debes lograr llegar como profesional específico, ¿sí? Y que tú logres en cualquiera de las áreas de las artes, dentro de los procesos, dentro de las partes técnicas, dentro del quehacer artístico en sí, lo vayas consiguiendo paulatinamente, pero cuando llegues a esa altura, a ese escaño, debes lograr mantenerte. Y para eso hay un trabajo detrás que te va a ir sosteniendo en todo este concepto y en todo este proceso. No es algo de habilidad pura nada más, ¿sí? Hay mucha gente que tiene mucha más habilidad que mucho artista que es reconocido, ¿sí? Pero si no hay un concepto que respalde todo ese proceso de trabajo, si no hay lectura detrás, si no hay
una manera de entender el mundo, el ambiente, la sociedad, las nuevas posturas, las nuevas maneras de entenderse el ser humano, las nuevas maneras en que va procediendo la formación, la educación. Simplemente serás una persona con una habilidad, pero que no transmite nada en su obra y que no la va desarrollando a otros ámbitos más fuertes. Por tanto, si no tienes claro lo que tú deseas, siendo un joven, ¿sí?, que va a empezar a desarrollar una profesión, todavía te invito a que reflexiones más, que trabajes en analizar lo que anhelas. Porque el ser artista demanda mucho esfuerzo, no solamente en la parte de la praxis, sino también en la parte de fundamentar tu conocimiento. Leer, conversar, analizar, estructurar y no dejarte llevar por lo que digan los demás, sino que esa información que te puedan compartir, tú vayas y llegues a un discernimiento de aquello y que llegues a tu propia convicción de pensamiento. Es importante que tengas una filosofía de vida, es importante que tengas una meta, un horizonte, y a partir de ello canalices aquello y lo transformes, lo lleves a un fin superior. Entonces vas a tener esa suerte de que tu obra sea reconocida, de que tu trabajo sea reconocido y de que tú te sientas reconocido. Pero primero está el trabajo interno y no confundir el yo creer que ya he llegado a algo, el yo creer que soy un artista, pero que solamente se quede en el creer es un gran error. Hay que serlo. Y para hacer esto yo voy a topar este ámbito también sobre este término artista. Hay muchas personas que dicen, yo no soy artista, soy un trabajador del arte. No soy un artista, soy un hacedor. No soy un artista, yo soy un trabajador del arte. Está bien, llámalo como tú anheles, como tú desees. Porque es verdad que el término artista se lo ha manejado de tantas maneras y se lo ha mal manejado, que en cierto momento ya deja de tener ese carácter que antes tenía. Y es mejor decir soy un hacedor de arte. Sí, porque lo hago, lo trabajo, lo realizo, lo disfruto, lo profundizo. Pero el artista hace lo mismo porque es el mismo ente, ¿sí?, es la misma persona la que está desarrollando esos procesos, ¿verdad? Es lamentable sí ver que en el camino hay mucha gente que se queda. ¿Por qué? Porque no tuvo convicción desde el inicio. Entonces, si no hay convicción, no importa el área en la que tú trabajes o en la que te profesionalices, vas a fracasar, no te va a ir bien. Pero mira, a veces pensamos que el ser artista es solamente vivir de pintar y que te paguen por pintar. Ese sería el sueño más grande que puedes tener, sí. Pero mira, en la historia del arte vas a ver que eso no funciona así. En la historia humana, las profesiones no funcionan así. Voy a citar ciertos ejemplos. Puedo haber estudiado yo arquitectura, pero resulta que soy docente y no ejerzo la arquitectura pura. Es decir, no vivo solo de dibujar planos y de unirme a un ingeniero para poder levantar esa estructura, sino que tengo más tiempo de mi espacio de trabajo en la docencia. Por tanto, diríamos entonces que la arquitectura no es rentable porque no vives de la arquitectura. Al contrario, estás viviendo de la arquitectura en un ámbito de formación. Lo mismo pasaría con alguien que estudia Derecho, ¿verdad? Resulta que está también trabajando en la docencia o es el asesor de otra persona. Mi pregunta es entonces, tampoco sería funcional. El médico, ¿sí?, también suele ser docente. También está a cargo de ciertos estudiantes que están en la formación para ser médicos y están trabajando en esa área, en los hospitales o en los centros médicos. Entonces diríamos que tampoco es rentable. El tema va por otro lado. El tema va por la convicción, vuelvo a repetir este término, que tú debes tener con aquello que deseas ser a futuro. Y trabajar fuerte. Igual, para que seas un médico reconocido, debes trabajar fuerte, debes generar confianza en la gente, debes demostrar que tu conocimiento es eficiente y eficaz
y entonces la gente va a volver a ti. Lo mismo pasa en el mundo de las artes. El error está en engañarnos con ciertas ideologías que van saliendo en el camino y que te dicen que cualquier cosa ya es arte. Lamento decirte que no. Lamento decirte que primero, para aprender a caminar, tú como un ser humano, tenías que primero reptar. Luego de reptar, tienes que pasar a gatear. Y luego de gatear, empezar a caminar, para luego poder correr. ¿Verdad? Todo en la vida tiene un proceso natural. No podemos de la noche a la mañana, sin tener oficio, decir que ya nosotros somos hacedores, artistas, trabajadores del arte. Que las nuevas concepciones, entre comillas, contemporáneas, te lleven a sustentar todo en un documento y te digan que con ello ya eres un artista, lo discuto mucho. Lo discuto porque no tienes algo que te respalde a posterior. Yo hago esta pregunta: ¿qué va a pasar con estas personas cuando esta moda se termine? Ese tema lo voy a dejar hasta ahí para una próxima ocasión. Pero, retomando el tema de concepción de artista, de hacedor o de trabajador del arte, que es lo que nos importa hoy, es que yo te invito a que no sea tu padre el que te motive a seguir o no una profesión. Este amigo, en respuesta a lo que él me decía, es que él le diría que no, porque él va a sufrir mucho, va a tener muchas carencias. Cuando yo le refutaba, digamos, ¿no es cierto?, le decía: mira, tú trabajas como docente, ¿y qué das? ¿Qué materia das? Arte. ¿Acaso no estás viviendo del arte? ¿Acaso no estás formando nuevas mentes con sensibilidad hacia el mundo de las artes? Con permitir que el público vaya formándose. Antes es algo que antes no existía en la formación en mi país, al menos en Ecuador, y que ahora tiene mayor fuerza, mayor contundencia, mayor exigencia. Entonces los jóvenes de ahora ya saben que no se trata de una simple habilidad, sino que va más allá de aquello, que hay que compaginar. El hecho de que seas docente universitario o de colegiatura no significa que no vivas del arte. Todo lo contrario, el arte te está abriendo esa puerta para formar al público y que pueda asistir a una muestra artística y sepa que está viendo una obra en abstracción, que está viendo una obra que habla de futurismo, o está viendo una obra que es hecha por un artista reconocido, o que es un artista Nobel. Entonces eso permite que el ser humano tenga mayor identidad, mayor crecimiento. Esto por un lado. La otra parte, miren, es importante que como personas dejemos de seguir señalando al arte como una profesión no válida, que te va a generar carencias. Yo creo que debemos trasladarlo a otro plano. Ya dejemos de juzgar y empecemos a señalar con el dedo hacia el otro costado, hacia el otro lado, y decir: ¿por qué no estoy entendiendo yo el arte? ¿Qué me falta? Ahora los medios tecnológicos nos ponen todo el conocimiento ahí. Solo depende de ti que como individuo aprendas a leer, aprendas a buscar información y te autoprepares. No necesitas irte a una escuela de arte para poder entender, ¿sí?, lo maravilloso que te puede permitir pararte frente a una obra artística y ver los elementos que constituyen esta y tratar de entender la simbología y lo que el artista está plasmando en esa obra. Y permitirte sentir esas sensaciones y esas vibraciones que en una obra existen. Para mí es muy contraproducente es el término, ¿no? Ver personas que se van a un museo determinado, muy reconocido en Europa o Estados Unidos, y se toman la fotografía con la gran obra, pero solamente para poner en las redes, solo para que sepan que estuviste en tal museo, pero nunca se dieron el tiempo a de verdad ponerse
frente a esa obra y dejarse deslumbrar por lo creado ahí. Entonces, no es culpa de quien quiere ser artista, es culpa de una sociedad, es culpa de un sistema educativo que no forma públicos que sean sensibles, que no forman públicos que piensen y formen a las personas hacia lo interno, hacia lo interior, sino que estamos formando personas simplemente en búsqueda de la parte económica, nada hacia adentro. ¿De qué sirve que tenga tantos recursos económicos cuando no tienes nada en ti, adentro me refiero, ¿no? ¿Para qué existir? Si no aprendo a desarrollar la parte humana, si no aprendo a coexistir con el humano. Ahora cada quien vive como puede, pero si puedes destruirle al otro para tú tener lo que requieres, como dinero, nos estamos deshumanizando, y lo digo en letras mayúsculas. Entonces, hay que dejar de señalar a la carrera de las artes como el patito feo de las profesiones. Las personas que estamos ligadas a este ámbito y que tenemos la convicción del arte en nuestras vidas, no lo sentimos así, no lo vivimos así, no lo palpamos así. Nosotros cuando acabamos de crear una obra, ¿sí?, nos paramos frente a ella y la disfrutamos, la sentimos. Al igual que tú cuando te compras un traje que te hace sentir bien, porque te queda bien, porque el color te favorece, porque el corte forma tu cuerpo. Al igual que tú cuando vas a un comedor y te sirves un plato en el que lo disfrutas y lo sientes. Y ese paladar está al 1000, ¿no? Al 1000% sintiendo y degustando de esos sabores. El arte te brinda también lo mismo. El arte no es solamente irte a una obra de teatro en donde te hacen reír mucho y sales, pero no entendiste la obra, solo te reíste. Entonces, esa es la falta de ser público en realidad. De ser público que, aparte de reírme, me está diciendo algo y estoy entendiendo que a partir de la risa me está pidiendo cambiar algo, modificar algo, estructurar algo o apoyar algo. De manera que si eliges el mundo del arte, tienes que tener convicción de trabajar, de pensar, de repensar, de replantear, de estructurar y de dar algo al mundo. De dejar una huella que marque y permita que tú seas alguien que contribuye en la vida de otra persona, de una sociedad. El cuadro de Picasso, ¿sí?, esa obra maravillosa construida en un tiempo tremendo de una crisis de convulsión social en su nación, ¿sí?, luego se convirtió en una obra que terminó siendo el referente en el mundo del arte de cómo una pintura, un trabajo artístico puede cambiar el pensamiento y parar una guerra. Me refiero al Guernica, ¿no? Una obra que fue encontrada años después porque estaba oculta por, obviamente, el temor del artista, pero cuando fue evidenciada se logró notar la decadencia humana, y entonces ese país toma otro vuelco y empieza a humanizarse nuevamente. Y entonces, claro, las sociedades se transforman. ¿Por qué Europa es distinto del continente sudamericano? ¿Por qué? Porque la gente se va humanizando y va entendiendo que hay derechos que deben ser respetados. Pero es a partir del pensamiento de estas personas creativas. No es a partir del recurso económico. El recurso económico divide a las personas, divide a las familias, divide a las sociedades. El pensamiento humano, el humanizar, transforma sociedades. De manera que no importa el ámbito en el que te quieras desarrollar, pero si escoges el arte, ten convicción. Sé una persona que no esté esperando que el fin de semana me dé ganas de dibujar. No estés esperando que un médico se le ocurra, no sé, a la semana ir a curar a alguien.
no sería un médico, no sería una profesión. Nosotros solemos decir que el arte no es un trabajo porque lo disfrutamos, por lo que sentimos, porque lo vivimos. Es un concepto errado. Es un trabajo. Y es un trabajo que lo debes vivir, lo debes sentir, lo debes disfrutar. ¿Por qué es un trabajo? Porque es parte de, igual que las otras profesiones. Al decir que no es un trabajo, estamos nosotros mismos negando el derecho a cobrar por lo que hacemos, a vivir de lo que hacemos y a presentar al público lo que obtenemos. Miren que normalmente en nuestros países latinoamericanos el arte es como que la última rueda del coche, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que está en el poder sabe que el arte es una herramienta bastante poderosa para que las sociedades se transformen. Por tanto, no les interesa gente formada. Y hoy te invito a que en el ámbito que te desarrolles, lo hagas con convicción.